Weeping, llorando y temblando, este desconcertado joven en Mandalay logra sobrevivir. Incluso de las más mínimas oportunidades, aún emergen sobrevivientes de Birmania. Aquí rescatan a una madre. Apenas puede levantar las manos. Pero la desesperanza está en todas partes. Con manos desesperadas, ladrillo por ladrillo, las personas tratan de preservar vidas. Pero gritan desgarradoramente al darse cuenta de que no pueden. Hasta los profesionales tienen dificultades. Aquí un equipo de rescate chino sale corriendo cuando comienzan las réplicas. Y hacer llegar la ayuda a un país en medio de una guerra civil es todo un desafío. Se reportó que las personas en Naypyidaw y Mandalay están durmiendo fuera de sus casas, porque tienen mucho miedo de regresar a sus hogares. Las calles están gravemente dañadas y en muy malas condiciones, por lo que el transporte de los trabajadores humanitarios junto con el traslado de insumos médicos resulta ser extremadamente complicado en este momento. Las carreteras están bloqueadas y los aeropuertos cerrados, no hay electricidad, y el internet es limitado. Es otra capa de trauma para una nación que durante 4 años ha estado inmersa en él. Ahora el gobierno opositor en la sombra ha decidido comprometerse a realizar un alto al fuego por 2 semanas. Pero la junta militar gobernante, que ha solicitado ayuda a la comunidad internacional, también ha reanudado los ataques en áreas controladas por los rebeldes. Un estado ya dividido que se ve más frágil que nunca. En Bangkok el calor es insoportable, y la búsqueda de sobrevivientes avanza lentamente. Las familias observan inexpresivas las ruinas que no han ofrecido alivio alguno. Mientras los rescatistas recorren cada rincón de la zona afectada, hasta el momento únicamente han logrado sacar cuerpos sin vida. Y les está tomando mucho tiempo encontrarlos. Hay mucho movimiento en el terreno. Pero poco, dentro de esta compleja y aplastada estructura. El hijo de Ladawan, Kitisak, está atrapado dentro con su esposa Ratana. Me dijo que parte de ella se derrumbó cuando el edificio lo hizo. Y agregó que los rescatistas no pueden trabajar tan rápido como su corazón quisiera. Mi corazón se sintió devastado desde el día que escuché la noticia. Mi hijo estaba dentro, cerca de la cima. Es electricista. De repente, todo explotó como una bomba. No hubo alertas. Si las hubiera habido, muchas más personas habrían escapado. Todos los que están con ella esperan noticias de un ser querido. El ambiente se siente diferente hoy, hay una sensación de resignación en el aire. La gente parece estar abatida, asimilando con gran pesar que sus seres queridos podrían no llegar a salir con vida. Y la misma policía nos ha reconocido que con tan poco oxígeno disponible en estas circunstancias, las posibilidades reales de sobrevivir son mínimas. Se quedarán hasta que encuentren a sus seres queridos. Aunque podría tomar varias semanas. Pero solo queda esperar ahora que sus vidas han quedado en suspenso. Cordelia Lynch para Sky News en Bangkok, Tailandia. Donald Trump afirmó estar muy enojado tras las críticas de Vladimir Putin a la credibilidad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una entrevista con nuestra cadena asociada, NBC News, Trump también amenazó con imponer aranceles del 50% a países que compren petróleo ruso si Putin no acepta un alto al fuego. También habló con reporteros en el Air Force One. De cierta manera, me sentí decepcionado debido a algunos de los comentarios que se hicieron en los últimos días sobre Zelensky, porque se cuestionó la credibilidad del mandatario. Se suponía que llegaría a un trato con él, le guste o no, así que no me complació eso. Pero creo que el final será positivo. Y ciertamente no quisiera imponer aranceles secundarios a Rusia, pero si se llegaran a imponer, no sería bueno para ellos. Nuestro corresponsal James Matthews nos informará desde Washington.
Muy enojado, es la frase que Donald Trump ha usado. Lo que le molestó profundamente es una intervención hecha por Vladimir Putin al final de la semana pasada, en la que puso en duda públicamente la legitimidad del presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. El mandatario ruso señaló que un acuerdo de paz negociado por Zelensky podría ser cuestionado por los gobiernos futuros en algún momento más adelante. Trump no cree que esta objeción sea productiva a fin de lograr un avance hacia la paz, y ha amenazado a Rusia con imponer más sanciones si considera que Rusia está obstaculizando un acuerdo de paz. Aseguró que considerará imponer aranceles secundarios al petróleo de origen ruso o ciertas penalidades a otros países que compren su petróleo si él y Putin no logran un acuerdo, según sus propias palabras, para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, o si estima que la falta de progreso es responsabilidad de Rusia. Esto es una crítica abierta a Putin, algo que hasta ahora no habíamos escuchado de parte de Donald Trump, quien recordemos que en el pasado ha cuestionado la credibilidad del presidente ucraniano. Esto es, en última instancia, una negociación bilateral para Estados Unidos. Y lo dicho por Donald Trump, tiene al menos un tono de imparcialidad, que para la mayoría fuera de Rusia ha faltado en este presidente de Estados Unidos. Fueron momentos aterradores. Monjes cerca de Mandalay observaban cómo se derrumbaba el edificio frente a ellos por el terremoto. Es la segunda ciudad de Birmania, que está tristemente acostumbrada a la guerra civil, y ahora está bajo asedio por la naturaleza y con poca capacidad de defensa. Es un país realmente ya aislado, y también destrozado por el conflicto, que ahora se quiebra bajo el peso de algo con lo que no puede lidiar solo. Y el régimen lo sabe, y ha pedido ayuda en una decisión poco habitual. China, Rusia e India fueron los primeros en acudir rápidamente para proporcionarla. Birmania no tiene la infraestructura para manejar esta situación, y los hospitales que ya estaban saturados están desbordados. Algunos han colapsado y el país necesita urgentemente donantes de sangre. La información ha tardado en salir a la luz, y es porque el régimen militar en el poder limita el acceso a Internet. Sin embargo, en el terreno, todos realmente saben que cuenta cada segundo. Y no hay mucha maquinaria pesada para rescatar a las personas de este desastre. Lo están haciendo con sus propias manos. Y parece haber sobrevivientes inesperados. Tienen una gran fuerza de determinación. Quizás sea el resultado de un pueblo que ha lidiado con muchos problemas. Y hubo otro destello de esperanza. Estas imágenes fueron filmadas en Mandalay. Vemos cómo rescataron a una mujer por un pequeño hueco, y no eran profesionales sino vecinos. Y los rostros se iluminaron por un instante cuando vieron en ella una breve sonrisa, prueba de que la joven había sobrevivido contra todo pronóstico. Son esas historias milagrosas las que se quieren escuchar en el país vecino de Tailandia. Pero primero hay una enorme montaña de escombros que derribar. Como esta mujer, que espera noticias de su hija de 17 años, Nanyana. Ella estaba trabajando dentro del rascacielos en construcción. Dice que no pueden encontrarla. Su hija es electricista y sigue atrapada allí. Ahora, las etapas del rescate son delicadas y bastante frustrantes, tanto para quienes esperan ayuda como para quienes intentan brindarla. Durante todo el día, hubo grúas que han intentado mover los escombros para abrir paso a los rescatistas, pero lo cierto es que ha sido un progreso extremadamente lento. Asimismo, nos han informado que los trabajadores de la construcción quedaron atrapados en varios pisos de lo que era un edificio de 33 pisos. Y ahora se ha convertido en un mar de escombros de cemento, realmente casi imposible de atravesar. Este hombre dice que cuando miró la estructura y los cimientos le parecieron fuertes, y que no deberían haber colapsado como fichas de dominó ni apilarse como un sándwich. Y habla de la tristeza que sintió al encontrarse con cuerpos adentro. Las familias están haciendo una vigilia aquí y les reconfortan algunas señales de vida que se han detectado. Y rezan para que sus seres queridos aún puedan escapar de un terremoto del que nadie fue advertido.
Cordelia Lynch para Sky News en Bangkok. Este es el condominio Sky Villa, ubicado en Mandalay. Y allí varios edificios se derrumbaron por completo. Parece una escena apocalíptica. Y aunque parezca imposible, de esta destrucción masiva surgen sobrevivientes. Como ven, allí rescataron a una mujer embarazada con un cable en las alturas. Y aquí, un hombre estaba intentando hacer todo lo que estaba a su alcance para aferrarse a la vida, atrapado en una pequeña grieta. Pero los residentes locales le han dicho a Sky News que podrían haber muerto hasta 300 personas aquí. Y entre los desaparecidos está la hermana de Colin. Como tantos otros, está angustiado y desesperado. Aunque quizás estas imágenes le den esperanza. Allí vemos a dos adolescentes acurrucadas con su abuela, claramente heridas pero vivas, grabándose para enviarles un mensaje a sus familias por si no lograban sobrevivir. Su padre asumió que estaban muertas y había pedido ayuda para encontrar sus cuerpos. Pero milagrosamente lograron salir adelante. Sin embargo, se teme que miles de personas no hayan sobrevivido a este desastre en Birmania. Aquí, 270 monjes estaban tomando un examen religioso cuando tuvo lugar el terremoto. 100 aún están desaparecidos. 60 mezquitas también han sufrido daños y han sido destruidas. Y lugares de culto quedaron destruidos. Este hombre también nos contaba que más de 300 personas estaban dentro orando, y que muchas de ellas eran adolescentes. Los equipos de rescate han tardado mucho tiempo en llegar a las zonas más afectadas. Además, la junta gobernante controla estrictamente cada uno de sus movimientos, y deja a los sobrevivientes la tarea más dura y desgarradora. Incluso en este momento desesperado para un país en guerra, mientras el ejército debería brindar ayuda, en otras partes de Birmania sigue lanzando bombas. Es un país al límite, y ahora sumido en una nueva tragedia. Cordelia Lynch para Sky News. Este capítulo fue uno de los más largos y políticamente controversiales de la historia espacial, pero tuvo un final perfecto. Tras 9 meses en el espacio, Butch y Sunny salieron débiles de la cápsula. Pero 2 semanas después y ya recuperados, relataron a los medios cómo fue su regreso. Fue emocionante y también increíble. Recuerdo que no dejaba de pensar en la estructura de la cápsula y en todo lo que ésta soportaba. Porque en el momento en que los paracaídas comenzaron a desplegarse, la cápsula empezó a sacudirse y a girar. Y como ya he dicho antes, no hay mejor sensación al regresar del espacio que la que te da que los paracaídas se abran y funcionen. Echemos un vistazo al Starliner, que fue el protagonista de un momento muy emocionante. Ser astronauta requiere preparación, y eso quedó claro cuando les preguntaron a los tripulantes por las contingencias con las que debieron lidiar. Teníamos un plan. Claro. Y este se salió por completo de los parámetros que habíamos previsto. Pero como en cualquier otro viaje espacial tripulado por humanos, nos preparamos para afrontar muchos contratiempos. Como dijo Butch, nos habíamos preparado. Estábamos listos para afrontar los riesgos y ser parte de algo muy importante para toda la humanidad. Fueron muchas las personas que se dedicaron a estudiar todo el programa, para luego poder definir el momento oportuno y la manera apropiada de que regresáramos a casa. Nosotros sabíamos eso, y debíamos esperar a que tomaran esa decisión. El presidente Trump no estaba de acuerdo con eso y sin tener ninguna prueba, culpó de todo a su predecesor. No debieron estar ahí tanto tiempo. Fue el presidente más incompetente de la historia de nuestro país quien permitió que eso sucediera. Pero yo no lo permitiré. Los traeremos de vuelta. Iremos a buscarlos. ¿Cómo se habrán sentido al saberse el centro de una disputa política? ¿Acaso el conflicto político empeoró la situación, que ya era bastante compleja por sí sola? El comandante de la misión intervino para responder la pregunta. La política no tiene mucha relevancia al momento de tomar decisiones de índole operativa. Se discutieron varias opciones, y como ya hemos mencionado algunas veces, el equipo que se ocupa de estas decisiones en tierra es enorme. Todas estas personas trabajaron incansablemente para concretar un único objetivo. Había que traer a la tripulación en el momento adecuado, garantizando su seguridad y el éxito de la misión de la estación espacial.
Ahora, la NASA enfrenta recortes presupuestarios. Además, Elon Musk sugiere retirar antes la Estación Espacial Internacional. Y los astronautas saben que la gravedad de la situación va más allá de los conflictos en el espacio. Tom Clark para Sky News. Bueno, quisiera dar una explicación general sobre lo que sabemos hasta ahora sobre los aranceles estadounidenses. Todavía hay algunas preguntas sin respuesta, pero finalmente entendimos a qué se refería Donald Trump con este Día de la Liberación. Lo primero que quiero hacer es mostrar y analizar estas columnas, que representan cuán altos eran los aranceles de Estados Unidos en varios países del mundo hasta este momento, o más bien antes de que Donald Trump asumiera el cargo. Haré un breve repaso de lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, como muchos recordarán, México y Canadá fueron amenazados en repetidas ocasiones sobre la imposición de aranceles muy altos, que curiosamente han desaparecido. Podrían volver a la escena, quién sabe, pero por el momento no están. Sabemos que se impuso un 10% adicional de aranceles sobre China que llamaremos China 1.0 y luego otro 10% adicional de aranceles sobre China 2.0. Y hasta ahora, estuvimos esperando para saber cuáles serían los porcentajes finales. Y finalmente se han publicado. Comencemos. Se divide en dos partes. En primer lugar, se va a implementar un arancel base que será del 10%. Aquí vemos cómo todas estas barras suben un 10%, incluido, por supuesto, el Reino Unido. Sin embargo, de acuerdo con la Casa Blanca, este es solo el mínimo. Y además de eso, hay diferentes aranceles para distintas naciones, lo que llaman aranceles recíprocos. Dicen que revisaron los números, no solo los aranceles que otros países imponen a Estados Unidos, sino también las llamadas barreras no arancelarias que son restricciones que no implican impuestos. Como aún es probable que los aranceles para Canadá y México se apliquen, podríamos empezar desde ahí. No obstante, los aranceles recíprocos harán que todas estas columnas aumenten considerablemente. Por lo tanto, aquí vemos cómo el panorama comercial y arancelario de Estados Unidos ha cambiado drásticamente como resultado de estas medidas, que entrarán en vigor en los próximos días. Analicemos algunos casos en particular para entender mejor lo que esto significa. Por ejemplo, veamos el caso de China. Entonces, China enfrenta un arancel recíproco del 34%. Pero si además le sumamos el arancel ya existente, el porcentaje total final llega a superar el 50%. Y cuando se trata de aranceles de más del 50%, esto hace que cualquier tipo de comercio sea increíblemente complicado. Y es mucho menos probable que ocurra. Ese es el caso de China, pero también es destacable el de Vietnam. La Casa Blanca ha señalado que hay muchos productos chinos que entran a los Estados Unidos directamente a través del país productor. Pero además, hay otros que atraviesan Vietnam y Camboya como intermediarios. Evidentemente, el punto de Donald Trump es que Estados Unidos quiere reindustrializarse. Su idea es fabricar productos nacionalmente. Por último, observemos el caso del Reino Unido. El porcentaje final de los aranceles es del 10%. Por supuesto que para muchos, esto representa un gran incremento, considerando que antes estaba en unos pocos puntos porcentuales. Sin embargo, lo cierto es que es la mejor tasa impuesta a nivel global y, de hecho, la tasa más baja que haya obtenido una economía líder del grupo de los 7, y ciertamente mejor que la Unión Europea. Todos tienen que pagar un 20% adicional en total, es decir, un 10%, más otro 10% extra. Pero aún así, todo esto podría reducir potencialmente el volumen de comercio a nivel mundial y disminuir la cantidad de bienes que ingresan a Estados Unidos. Por último, vale la pena analizar la reacción del mercado. Bueno, esta decisión se tomó después del cierre de los mercados. Pero veamos el mercado de futuros. Según la plataforma Nasdaq, el índice bursátil subió un poco tras el anuncio y luego bajó considerablemente. Entonces, esta previsión del mercado implica que cuando se abran los mercados en Asia y cuando abran en Estados Unidos y Europa, es probable que veamos caídas semejantes. Tome asiento. Tengo otra pregunta. Nos llegó cierta información de parte de la Casa Blanca de que Trump firmará una orden para cerrar la laguna del umbral de minimis. Esto según un asistente. Díganos por qué es importante y cómo afectaría a un país como China. Bueno, pues, esto se suma a lo que ya he explicado. El término de minimis básicamente significa que una gran parte de artículos muy pequeños o de bajo valor que se importan o exportan no están sujetos a aranceles. Entonces, ¿qué es un arancel en última instancia? Es un impuesto porcentual que se le impone a todo lo que entre al país, aunque el receptor es quien lo paga. Pero esto no se aplica a los artículos que son baratos y se mueven en cantidad como la moda rápida.
Esto es importante para China, que tiene compañías como Shein que envían artículos de manera relativamente económica desde Cantón y otras partes del país. Y ahora mismo eso no está sujeto a ningún arancel. En su momento, cuando el presidente Trump anunció que iban a imponer aranceles a China, dijo que eliminarían el de minimis. Pero lo que sucedió fue que de repente, en aeropuertos de todo Estados Unidos, había enormes pilas de mercancías y nadie estaba seguro de qué hacer con ellas porque es un desafío administrativo enorme. A mi parecer, Ana, ese es el mayor problema aquí. Aumentar todos estos aranceles, aplicando diferentes tasas a distintos países en una especie de extraordinaria mezcla de cifras que acabamos de ver, y con Donald Trump mostrando un gráfico con todos esos números. Probablemente solo incrementará la carga de trabajo necesaria para que Estados Unidos recaude estos aranceles. Pero el punto de Trump es el siguiente. Pondré un último gráfico para explicarlo. El punto al que Donald Trump quiere llegar es que hace mucho tiempo, la mayoría de los ingresos federales provenían del dinero recaudado a través de los aranceles. Y en la actualidad, básicamente esa línea está en cero, apenas unos pocos puntos porcentuales. Y su punto siempre es, en vez de aumentar los fondos con el impuesto sobre la renta, ¿no podríamos elevarlo otra vez con aranceles? Sin embargo, la realidad es que esto es algo realmente muy difícil de lograr, especialmente en el mundo actual de 2025, con estados de bienestar, Medicare y ejércitos costosos. Es imposible recaudar todo el dinero solo con aranceles. Nadie ha podido hacer eso. Y ese es el desafío al que él se enfrenta en este momento. En resumen, lo que él quiere decir es que el fin es reindustrializar el país. Y por eso aplican todos esos aranceles a China, Vietnam y Camboya, y la idea es recaudar algo de dinero en el proceso. Pero lo que vendrá después son las represalias. Nos ha llegado información de Europa y sabemos que tomarán represalias. Y estaremos atentos a la reacción del mercado. Aunque hoy tenemos información concreta, estaremos hablando de esto durante varias semanas o incluso meses. En la Casa Blanca volvía a salir el sol, pero la magnitud de la tormenta económica desatada desde este lugar impactó a países en todo el mundo. Y no había dudas de que puertas adentro todas las miradas estaban puestas en lo que pasaba en Wall Street. Claramente estaban puestas en la Bolsa de Valores de Nueva York para observar la reacción del mercado tras los anuncios de aranceles de Trump. Pero abrieron a la baja y siguieron cayendo, y detrás de las sonrisas forzadas, se esfumaron billones de dólares de los mercados. Es irónico que el amigo y abogado leal y de toda la vida de Donald Trump, Rudy Giuliani, haya sido parte del grupo que tocó la campana hoy. Y mientras el presidente se dirigía a Florida, usó una nueva analogía para describir su plan arriesgado y polémico. Salió bien, es una especie de intervención quirúrgica, como cuando un paciente es operado y sabemos que es algo importante. Y cabe mencionar que dije que esto sería exactamente así. Están entrando de 6 a 7 billones de dólares para invertirlos en nuestro país, y nunca habíamos visto algo tan extraordinario. Los mercados prosperarán, las acciones subirán, el país florecerá y todo el mundo quiere saber si pueden concretar un acuerdo con Estados Unidos. Pero todos los postoperatorios son dolorosos. ¿Qué debe hacer el Reino Unido para evitar los aranceles? Permiso. ¿Es posible evitarlos? Bueno, si las empresas británicas piensan construir fábricas aquí. Y en los medios, su equipo fue atacado con las preguntas inevitables. ¿Qué les dice a esos estadounidenses que verán un aumento de los precios en el supermercado? Que no creo que pase. ¿Puede garantizar que no pasará? Nadie puede garantizar nada. Además, toda la administración muestra una gran confianza, manteniendo la postura frente a la indignación y a la represalia que sin duda se avecinan. Sin embargo, el optimismo del equipo del presidente está incrementando la ansiedad. De hecho, algunos se preguntan si el presidente tiene intención de encontrar un punto de conciliación. ¿Me alcanzan el gráfico? Y su gran anuncio había causado conmoción en todo el mundo un día antes. China está primero y junto a los de la Unión Europea son muy altos. Luego tenemos los aranceles de Indonesia, Malasia y un 97% en Camboya. Reino Unido un 10%. Y nosotros también. Fue un evento preparado para quedar grabado en la historia. Y un día histórico que Trump cree que marcará el inicio de un renacimiento estadounidense. ¿Pero a qué costo? La economía global sufrirá enormemente. La decisión anunciada anoche es brutal e infundada. No hay justificación para implementar esta medida. La reciente decisión del presidente Trump sobre los aranceles es errónea. Solo subrayará el unilateralismo, el proteccionismo y la hostilidad de las medidas de Estados Unidos.
No entendemos de dónde viene esa cifra o cómo se calculó. De hecho, hay un gran escepticismo sobre la aritmética de la Casa Blanca y cómo calcularon estos aranceles, pero esta es la situación actual con un presidente que marca el rumbo y está determinado a hacer lo que él quiere. Ahora, veremos cómo responde el mandatario ante la represalia de algunos y la oferta de negociación de otros. Mark Stone para Sky News en Washington. La tregua en Gaza permitió que las agencias de ayuda ampliaran su labor. Su colapso y una ofensiva israelí recientemente ampliada han hecho que estas agencias se vean cada vez más atacadas, según el análisis de información e investigación forense de Sky News. Estas son las secuelas de un incidente, y estos son los restos de una ambulancia y parte de un convoy de vehículos de la Media Luna Roja Palestina y la ONU. Y 15 personas murieron aquí el 23 de marzo. Estas imágenes muestran que hubo vehículos militares en la zona entre el 18 y el 26 de marzo. Se pueden ver huellas de neumáticos y marcas en el terreno de los vehículos en el lugar del presunto incidente. Y cuando otros trabajadores de ayuda llegaron al lugar unos días después, pudieron desenterrar las ambulancias junto con los cuerpos. Luego las fuerzas de defensa de Israel dijeron que ellos no atacaron una ambulancia al azar. Y un portavoz dijo que tropas dispararon a vehículos sospechosos y asesinaron a operativos de Hamás, aunque no brindaron pruebas. Y un experto en armamento nos dijo que el vehículo visto en las imágenes de la ONU no parecía mostrar signos de daños por explosiones o disparos, pero que había sido aplastado. Bueno, lo que realmente no hemos podido hacer al mismo nivel que en el pasado es trabajar con las autoridades israelíes para lo que llamamos desescalada. Esto significa tratar de garantizar que los convoyes humanitarios sean notificados claramente y evitados. Eso no siempre pasaba antes, pero lo cierto es que ahora no ocurre nunca. Y aquí es donde atacaron al convoy. Ocurrió antes de que las FDI anunciaran la zona de evacuación, pero hubo otros incidentes. Aquí vemos un ataque a un edificio de la Cruz Roja Internacional, fuera de la zona de evacuación en ese momento. No hubo heridos y las FDI dijeron que identificaron mal el edificio. Y hubo más ataques verificados por Sky News, uno contra un complejo de la ONU que dejó un saldo de un muerto y varios heridos, otro en el que murió un empleado de Médicos Sin Fronteras y uno en el que murió un voluntario de World Central Kitchen. Las FDI no respondieron las preguntas sobre estos ataques. Sumando esos y otros verificados, la cifra de trabajadores humanitarios muertos crece rápido. Nuestro análisis de los datos de seguridad de trabajadores humanitarios muestra que 32 han muerto o resultado heridos en las últimas 2 semanas, la cifra más alta en más de un año y desde los inicios de la guerra en Gaza. Y a medida que se expande la ofensiva israelí en la franja, la ayuda es más crucial y también más peligrosa. Tom Chasher para Sky News.